Hola y bienvenidos a Revolutions. Episodio 5.17. La gran piedra al lado de la carretera. La batalla de Boyacá fue por fin un triunfo indiscutible y permanente para Simón Bolívar. Había sido un revolucionario profesional durante casi una década y había pasado la mayor parte de ella atrapado en una puerta giratoria. Ganaba batallas, pero luego sufría derrotas equivalentes. Sufría esas derrotas, pero luego se recuperaba de alguna manera. Estaba constantemente en movimiento, pero nunca parecía llegar a ninguna parte. Pero ahora por fin había llegado donde quería. La nación que se convertiría en la Colombia moderna era ahora libre e independiente, y lo seguiría siendo. La única parte que seguía bajo el control español era ahora Cartagena. Y aunque Cartagena era una ciudad que podía ser defendida militarmente por 6 tipos y una honda, podía ser sometida con un asedio prolongado. Y en poco tiempo estaría bajo un prolongado asedio. Pero no era momento de relajarse y deleitarse con el fulgor de la victoria, de volverse perezoso o complaciente, sino todo lo contrario. La liberación de Nueva Granada no hizo sino avivar el ímpetu de Bolívar, quien permaneció en Bogotá desde la primera semana de agosto hasta la última semana de septiembre de 1819. Pero como mencionamos en el último capítulo, Bolívar puso el gobierno en manos de Santander y luego hizo un lento recorrido cabalgando hacia el noreste a través de las ciudades recién liberadas de Nueva Granada, en su camino de regreso a Venezuela. En cada ciudad por la que pasaba había celebraciones, bailes, fiestas y verbenas. El séquito de Bolívar se convirtió en una fiesta ambulante, mientras la gente se regocijaba por su liberación. Y aunque Bolívar celebraba, y todo aquello debía de ser como una especie de sueño, la realidad no tardó mucho en volver a golpearlo. Por un lado, aunque Bolívar estaba constantemente rodeado de secretarios, soldados y simpatizantes civiles, en el momento de su mayor triunfo se sentía personalmente aislado. Hacía ya 3 años que no veía a su amante Pepita Machado. No sabía dónde estaba, ni si volvería a verla. Ahora bien, si recuerdan en el episodio 5.14, Pepita había estado con él durante el desastre de Ocumare en el verano de 1816. Pero después de reubicarla en la isla de Santo Tomás por su seguridad, nunca volvieron a verse. En los años que siguieron, Bolívar se había reexiliado a Haití en 1816, luego regresa a Venezuela y captura Angostura en 1817, y luego dirigió la fallida campaña para capturar Caracas en 1818. Y luego marchó a través de los llanos y hacia las montañas de Nueva Granada en 1819. Pepita no había estado presente en nada de eso. Principalmente porque en el caos de la guerra habían perdido contacto el uno con el otro. Porque claro, a principios de 1800 mantenerse en contacto con alguien a larga distancia es difícil en el mejor de los casos. Pero con todo lo que estaba pasando, ni de vaina. Así que después de regresar a Angostura en el verano de 1818, Bolívar finalmente dijo basta y envió a un sobrino a rastrear personalmente a Pepita, y esta fue una búsqueda que tomó meses, pero finalmente llegó la feliz noticia de que Pepita había sido finalmente localizada en la isla de Santo Tomás y que pronto estaría en camino. Pero aún pasó un tiempo antes de que Bolívar recibiera la confirmación de que realmente estaba en camino, y siguieron pasando los días sin ninguna señal de ella. Mientras tanto, Bolívar seguía ocupado organizando el Congreso de Angostura y preparando su plan secreto para invadir Nueva Granada, un proyecto en el que incluía a Pepita a su lado, pero ella seguía sin aparecer. Cuando tuvo que marchar a Nueva Granada en mayo de 1819, tuvo que irse sin ella, por lo que terminó celebrando su mayor triunfo en soledad. Para colmo, después de salir de Bogotá, Bolívar fue golpeado por una cadena continua de malas noticias. No sé exactamente en qué orden,
pero supongo que lo primero que oyó fue que Santander la había cagado. Luego de la batalla de Boyacá, la mayoría de los altos comandantes realistas habían sido capturados vivos, incluyendo el comandante en jefe general José María Barreiro. Con la guerra a muerte siendo historia antigua, Bolívar trató a sus prisioneros con toda la cortesía debida y esperaba intercambiarlos eventualmente por prisioneros republicanos. Pero casi tan pronto como Bolívar partió de Bogotá, Santander decidió que no podía arriesgarse a dejar vivir estos oficiales. El 11 de octubre, Santander ordenó que el general Barreiro, junto con otros 38 oficiales, fueran sacados de su confinamiento y marchados hacia el centro de la ciudad. No se les dio ninguna explicación para el repentino desalojo y ni siquiera la cortesía de un tribunal arreglado. Fue de hecho solo cuando Santander ordenó a Barreiro que se arrodillara que el general realista finalmente entendió lo que estaba ocurriendo. Sin más ceremonias, Santander ordenó fusilar por la espalda al general arrodillado, y a continuación los otros 38 hombres fueron alineados contra un muro y ejecutados. Fue una escena impactante para los habitantes de la ciudad. Aunque estaban contentos de que el virrey se hubiera ido, el propio general Barreiro nunca les había caído particularmente mal. De hecho, a mucha gente le caía bien. Pero además Santander encabezó un desfile para celebrar las ejecuciones y remató todo con un espléndido baile. La repentina crueldad del régimen de Santander fue una desagradable sorpresa para los habitantes de Bogotá. Y cuando Bolívar se enteró de todo esto, escribió una tensa carta a Santander en la que le decía: oye, vale, yo te entiendo que tenías miedo que fuera a pasar algo, pero tampoco te tenías que precipitar así. Y es que esto nos va a complicar a todos. Pero bueno, dale. Yo entiendo que tenías buenas intenciones. Aunque claramente lo decía sin mucha convicción, pero no podía arriesgar a alienar completamente a Santander. Así que Bolívar mantuvo el escarmiento al mínimo. Poco después Bolívar fue informado de que otro general al que no podía arriesgarse a alienar también había ignorado sus órdenes. Porque resultó que José Antonio Páez nunca había ido a Cúcuta como se le había ordenado, sino que en lugar de vigilar la retaguardia mientras Bolívar avanzaba por las montañas, Páez había cabalgado cientos de millas hacia el este para invernar en el pequeño pueblo de Achaguas. Así que cuando Bolívar cruzó de vuelta a Venezuela, reconoció que iba a tener que caminar una vez más sobre una línea muy fina entre amonestar a Páez y no alienarlo. Oiga, general, yo le di una orden y usted dijo que lo haría. Yo sé que usted no es un hombre militar por entrenamiento, pero su palabra tiene que significar algo. No podía regañarlo mucho y alejar Páez de la causa, porque sin Páez no había Venezuela libre. Literalmente era así de simple. Luego, una vez que cruzó la frontera con Venezuela, Bolívar recibió dos noticias trágicas. La primera fue que uno de sus oficiales favoritos y un hombre que Bolívar había estado preparando para una posición prominente en la jerarquía de la nueva república, de repente se enfermó y murió. Y como si eso no fuera suficiente, la peor noticia fue que la razón por la que Pepita Machado nunca había aparecido en Angostura era que ella también había muerto. Algunos dicen que nunca salió de Santo Tomás, otros que se embarcó pero murió en el camino, otros que llegó a tierra firme pero murió antes de llegar a Angostura, y otros más dicen que pasó por Angostura, remontó el Orinoco y llegó a los llanos antes de sucumbir a una enfermedad mortal. El punto común parece ser que la enfermedad era tuberculosis, pero incluso eso se basa en rumores sin fundamento. En realidad nadie sabe lo que le ocurrió a Pepita Machado. La noticia golpeó a Bolívar de manera brutal, pero él era bueno separando su trabajo de sus sentimientos y aplicando el clásico estoicismo romano frente a la adversidad. Pero solo unos meses después de cabalgar triunfalmente en Bogotá,
después de la batalla de Boyacá, tenía que haber estado totalmente abatido. Y luego vinieron aún más malas noticias. Noticias que convirtieron su lenta procesión en una rápida marcha. Habían pasado apenas 9 meses desde que Bolívar abandonara Angostura y había dejado atrás lo que él creía que era un gobierno funcional, en lo que él creía que eran las manos capaces del vicepresidente Francisco Antonio Sea. Y los ejércitos de los caudillos orientales estaban allí supuestamente esperando nuevas instrucciones. Pero ahora recibía despachos de que no todo iba bien en el este, que Santiago Mariño había rechazado una orden del vicepresidente para unir sus fuerzas con Bermúdez. Y además, que otro general clave, un tipo cuyo nombre no he mencionado específicamente todavía, Juan Bautista Arizmendi, se había insubordinado lo suficiente como para que Bermúdez lo hubiera metido en la cárcel. Y aunque Bolívar no lo sabía en ese momento, la situación estaba siendo empeorada aún más por un fuerte rumor de que el propio Bolívar había sido asesinado en Nueva Granada. Así que Bolívar apresuró su regreso a casa. Pero por supuesto, los acontecimientos se desenvolverían más rápido de lo que él podía. De hecho, cuando Bolívar se enteró de que las cosas iban mal en el este, probablemente ya se habían puesto aún peor. Bolívar había evitado cuidadosamente enfrentamientos importantes con comandantes insubordinados a lo largo del año, siendo Manuel Piar la única excepción notable. Pero el vicepresidente Sea había intentado poner a prueba la autoridad legítima del gobierno civil, destituyendo al general Santiago Mariño por su negativa a seguir órdenes. Pero Mariño tenía mucho más poder político y, por supuesto, militar que el presidente Sea. Así que después de ser despedido, Mariño comenzó a conspirar con el ya mencionado general Arizmendi. Y esa conspiración tomó verdadera forma cuando corrieron los rumores de que Simón Bolívar había muerto. Mariño y Arizmendi decidieron derrocar a Sea, lo que no resultó muy difícil. Todo lo que tuvieron que hacer fue llegar a Angostura y tener una charla muy franca con los miembros del Congreso sobre el futuro de la República. Si Bolívar está muerto, no podemos dejar la suerte de la República a este viejo sin ejército, que no ha librado una batalla ni nada. Y los miembros del Congreso estuvieron de acuerdo y votaron a favor de deponer a Sea de su cargo. Arizmendi fue elegido nuevo vicepresidente y Mariño pasó de ser destituido a comandante en jefe de todos los ejércitos orientales. Después de este pequeño y sencillo golpe, Mariño regresó a su base en la costa norte para reorganizar el ejército según sus propias especificaciones, mientras Arizmendi permanecía en Angostura para consolidar el nuevo orden. A principios de diciembre de 1819, Arizmendi emprendió una gira de inspección militar, por lo que no estaba presente cuando un espectro entró en Angostura en mitad de la noche. A las 3 de la mañana del 11 de diciembre de 1819, el libertador Simón Bolívar regresó, y no muerto, sino muy vivo. Los habitantes de la ciudad se emocionaron, y aunque era de noche, se corrió la voz de que el libertador regresaba y acudieron en masa a recibirlo. Agotado por el viaje que le había llevado de Bogotá a Angostura en solo 64 días, Bolívar pasó los 2 días siguientes refugiado en su casa recuperándose y entrevistándose con hombres y mujeres que pudieran informarle de lo que había sucedido en su ausencia. Y luego visitó al depuesto Sea para conocer su versión de los hechos. Arizmendi, mientras tanto, fue alertado de que Bolívar había regresado, y tengo que imaginar que se puso un poco blanco cuando recibió la noticia. Pero fue y cabalgó directamente hacia Angostura para tratar de evitar lo que podrían llegar a ser nefastas consecuencias. Pero cuando Arizmendi llegó, Bolívar no lo recibió con ira ni indignación, sino todo lo contrario, con los brazos abiertos. Y le dijo: «Oiga, usted hizo un buen trabajo.
Las cosas se pusieron complicadas y hasta un poco peligrosas. Pero usted hizo lo que creyó mejor para preservar la república. ¿Cierto, no? ¿Verdad que sí? Y Arismendi dijo, sí, claro que sí, por supuesto, mi comandante. Y Bolívar dijo, vale. Bueno, ahora que todo está aclarado y estamos bien, no vas a tener problema con devolverle la vicepresidencia a Sea, ¿verdad? Y Arismendi ahí reconoció la salvación que Bolívar le estaba extendiendo. Así que Arismendi anunció que sí, por supuesto, inmediatamente yo renunciaré ahora que el Libertador llegó. Y así lo hizo. Santiago Mariño, mientras tanto, continuó sin enfrentar ninguna consecuencia por su propia insubordinación reiterada. Aunque, cuando Bolívar salga para su próxima campaña, se asegurará de que Mariño se una a su personal y no lo va a dejar fuera de vista. Con todo esto resuelto, Bolívar convoca al Congreso de Angostura el 14 de diciembre para entregar un informe formal. Nueva Granada ha sido liberada y ha llegado el momento de cumplir las grandiosas proclamaciones que hicimos cuando el Congreso se reunió por primera vez en febrero. Debemos unirnos y formar la Gran Colombia. El 17 de diciembre el Congreso estuvo de acuerdo y votó que la unión entraría en pleno vigor. A Bolívar se le dio el título de presidente libertador y Sea fue confirmado como vicepresidente de toda la República. Pero luego también crearon 2 vicepresidencias menores. Santander fue elegido vicepresidente del departamento de Nueva Granada y un tipo llamado Juan Germán Rocio, que es una figura menor dentro de todo, pero para que conste fue uno de los firmantes de la Declaración Original de Independencia de Venezuela en 1811. Bueno, él fue elegido vicepresidente del departamento de Venezuela. A continuación, el Congreso votó a favor de convocar una nueva convención constituyente en Cúcuta el 1 de enero de 1821 para elaborar los detalles de un gobierno unido. Ahora que tanto Nueva Granada como Venezuela podrían participar plenamente. Con la crisis política evitada, Bolívar volvió a ocuparse de su último problema militar, el general Pablo Morillo, y los cerca de 7.000 soldados realistas que aún ocupaban la crítica costa noroccidental de Venezuela. Y aunque Morillo estaba acorralado, Bolívar había aprendido en el verano de 1818 que no era prudente lanzar un ataque frontal. Sobre todo porque retener soldados del ejército republicano se estaba volviendo casi imposible. Las guerras de la independencia duraban ya casi una década y la parca había cosechado ya media generación de hombres jóvenes. Y era difícil convencer al resto de que permanecieran en el ejército, especialmente cuando nunca se les pagaba o alimentaba lo que se les había prometido que se les daría. Parecía que por cada hombre reclutado en el ejército, 2 más se escapaban de la tienda de campaña. Y no es que hubieran tiendas de campaña, eso es solo una metáfora. Así que abastecer y pagar el ejército se convirtió en la principal preocupación de Bolívar, que acabó enfureciéndose con Sea, por ejemplo, cuando descubrió que en lugar de destinar la carne de ganado de los llanos al ejército, Sea la había estado vendiendo a comerciantes de Estados Unidos. Y luego, y no es broma esto, después de enfrentarse a una escasez de carne en Venezuela, compraba carne a Estados Unidos y terminaba perdiendo dinero. La verdad es que era un error muy de novato y Bolívar empezó a pensar que tal vez Sea no era el hombre adecuado para el trabajo. Siempre en movimiento, Bolívar partió de Angostura casi tan pronto como había llegado. Luego fue a inspeccionar las tropas que tenía y empezó el camino de regreso a Nueva Granada para reclutar hombres para lo que él esperaba sería la campaña final para liberar a Venezuela. Oigan, ya nosotros los liberamos, toca devolver el favor. Así que cabalgó y cabalgó, desandando el camino que acababa de recorrer, porque no por nada lo llamaban culo de hierro, y pronto ya estaba de vuelta en las montañas.
pasando a través de las ciudades de Nueva Granada, en su camino a Bogotá para verse con Santander. Pero el esfuerzo de reclutamiento fue una decepción, al igual que los informes de Santander de que las recaudaciones de impuestos no estaban yendo como querían. Así que cuando Bolívar llegó a Bogotá, habló con Santander sobre lo que debía hacer. Bolívar le dijo: en primer lugar, tiene que enfocarse en sacarle dinero a las provincias. Las contribuciones voluntarias de los patriotas no van a ser suficientes. Pero Bolívar también planteó una cuestión que contribuiría a separar a los dos hombres. Y es que después de haber sido convertido a la causa de la emancipación por Alexandre Pétion, Bolívar no había vacilado en su compromiso de liberar a los esclavos. Y aquí le dijo a Santander que cuando la Convención Constitucional se reuniera en Cúcuta, que la emancipación debía ser parte inmanente de la República de Colombia. Y más allá de la cuestión moral, había una cuestión militar muy simple, que es que los ciudadanos negros recién liberados se les debe dar la oportunidad de mostrar su lealtad y luchar en el ejército. Simplemente no es justo que no se les haya dado la oportunidad de luchar por su propia libertad. Pero Santander se oponía y seguiría oponiéndose a la emancipación. No creía prudente poner en peligro las pocas plantaciones rentables que quedaban en el país. Y solo estaba de acuerdo en que si se producía una emancipación, tendría que hacerse de forma prudente y gradual. El destino de los esclavos seguiría siendo un punto de discordia entre ambos durante el resto de su alianza revolucionaria. Después de solo 3 semanas en Bogotá, Bolívar salió de nuevo de la capital y estableció una base de operaciones en Cúcuta, que era la ciudad republicana mejor situada, desde donde podía vigilar Bogotá, el río Magdalena, el sitio de Cartagena, los llanos venezolanos y, con suerte, estar listo para atacar a Morillo y Caracas si el ejército republicano se ponía a las pilas. Así que durante la primera mitad de 1820 se instaló en todas partes un tenso estancamiento. Morillo obviamente no tenía ninguna intención de hacer ningún movimiento ofensivo hasta que pudiera conseguir algunos refuerzos, que le habían dicho durante bastante tiempo que estaban en camino, pero nunca parecían estarlo. Mientras tanto, Bolívar por una vez no arriesgó todo, lanzando una campaña ofensiva antes de que su ejército estuviera listo, y ambos comandantes hicieron movimientos cuidadosos, pero sobre todo buscando enmascarar sus respectivas debilidades el uno del otro. Pero en junio de 1820 se filtró la noticia de un importante acontecimiento en España que lo cambiaría todo. Se trataba de información que ya tenía meses de haber pasado, pero bueno, así son las comunicaciones transatlánticas, especialmente las comunicaciones transatlánticas que se supone deben permanecer en el más alto secreto. Así que para comprender la magnitud de este acontecimiento, tenemos que volver a España por primera vez en un buen rato. La última vez fue en el episodio 5.12, El Deseado, cuando cubrimos el regreso del rey Fernando VII, alias El Deseado, al trono español. Si recuerdan, el regreso de Fernando significó el fin del gobierno de regencia que había gobernado en su ausencia y, durante toda la guerra peninsular y la Constitución Liberal de 1812, que habían ratificado. Pero aunque la población española en general quería rechazar las ideas que le sonaban francesas contenidas en la Constitución de 1812, no creo que nadie realmente quisiera volver a como estaban antes de las abdicaciones de Bayona. Tenían que haber algunas reformas. Y Fernando fue alentado por muchos a convocar la versión original de las Cortes, la versión medieval que incluía al clero, la nobleza y los comunes, para llegar a un entendimiento de cómo iba a funcionar la monarquía restaurada en adelante. Y Fernando dijo: sí, claro, suena muy bien, yo estoy de acuerdo, por supuesto. Y luego nada, nunca convocó las Cortes.
y él y un pequeño grupo de ministros leales se dedicaron a tratar de revivir el antiguo régimen absolutista en su totalidad. Y no pasó mucho tiempo para que el deseado se volviera un nombre bastante irónico. No es necesario entrar en detalles respecto a la incompetencia del gobierno de Fernando manejando la propia España, pero en lo que debemos centrarnos es en su política hacia América. Y cuando se trataba de las colonias rebeldes, la política del régimen era mano dura y restablecimiento del viejo orden. Tratar de retroceder a 1807 y hacer como si nada hubiera ocurrido. Ese había sido el conjunto básico de instrucciones que el rey había dado a Morillo cuando su gran armada zarpó hacia Venezuela en febrero de 1815. Y durante mucho tiempo, los informes que llegaban a través del Atlántico confirmaron la viabilidad de esta estrategia de reconquista intransigente. Morillo había arrasado Venezuela y Nueva Granada y, tras capturar Bogotá, se disponía a avanzar hacia Perú. Pero luego los informes cambiaron de tono. Ahora los informes de Morillo decían: Venezuela se ha sublevado de nuevo, así que en vez de ir a Perú voy a tener que volver a Venezuela. Y estos nuevos informes siempre iban acompañados de la petición de Morillo de ser relevado de su cargo. Y entonces llegaron noticias de que un ejército rebelde liderado por el desertor José de San Martín había cruzado los Andes, capturado Chile y ahora amenazaba Perú. Así que en lugar de un gran ejército realista desfilando hacia Lima para completar la reconquista, ahora parecía que la escoria rebelde estaba preparada para atacar la colonia más lucrativa de todo el imperio. Así que los ministros de Fernando hicieron planes para enviar refuerzos a Morillo en Venezuela. Pero aún más importante, para enviar una segunda armada al Río de la Plata, para seguirle los pasos a San Martín y desbaratar todo lo que había logrado. Pero incluso mientras se planeaba esta nueva invasión, parecía haber un claro cambio de enfoque en el ministerio a principios de 1818. Un sujeto en particular que había sido puesto a cargo de todo esto, un ministro de alto rango llamado José Pizarro, comenzó a señalar que podrían estar escupiendo hacia arriba, que un mínimo de negociación con los americanos probablemente iba a ser más eficaz que la reconquista. Pizarro dijo: oigan, podemos salvarlo todo haciendo un acuerdo, porque si nos atrincheramos, quizás salvemos Perú, pero lo más probable es que seguir con la mano dura es que nos va a perder todo. Así que en junio de 1818, Pizarro redactó un montón de recomendaciones en un plan integral para mantener las Américas en la órbita española, concediendo el fin del absolutismo español. Pizarro recomendó que las Américas españolas se abrieran no solo al comercio exterior, sino también al asentamiento de extranjeros, para reconstruir la población y revitalizar la economía americana. Recomendó una mayor participación de los criollos en su propio gobierno, el fin de los monopolios comerciales y bueno, pues, básicamente todo lo que los americanos habían estado pidiendo. Pero el rey no quiso hacer caso. Después de discutirlo con sus consejeros más cercanos, Pizarro y todos los que estaban relacionados con él fueron destituidos en septiembre de 1818 y se les ordenó que abandonaran la capital inmediatamente. El rey volvió entonces con su reconquista intransigente. Sin embargo, este plan no moriría en las Américas, sino allí mismo, en España. Todos los barcos buenos se habían ido junto con el general Morillo y su primera armada, y no se había construido mucho luego de eso. Así que el rey había autorizado personalmente la compra a Rusia de una pequeña flota de barcos, pero cuando estos barcos llegaron, resultaron ser una desgracia. Restos de chatarrería que apenas eran aptos para navegar. Es decir, básicamente Rusia lo estafó y no había nada que pudiera hacer al respecto. Pero aún así el rey persistió y en el transcurso de 1819 se trasladaron hombres a Cádiz para la expedición
y en última instancia contarían con 14.000 hombres. Pero cuando estos hombres llegaron, se quedaron esperando. Y a pesar de los algo así como 400 millones de pesos que se habían gastado hasta ahora en la expedición desde que se había ideado por primera vez en 1816, estos soldados estaban tan mal alimentados, mal abastecidos y mal pagados como cualquiera de las tropas en las Américas, rebeldes o realistas. Los soldados se vieron reducidos a mendigar comida y provisiones a los comerciantes de Cádiz. Y para colmo, una pequeña epidemia de peste arrasó la ciudad, diezmando las filas de soldados y civiles por igual. Ahora bien, como suele ocurrir, a los hombres no se les había dicho por qué se les reasignaba a Cádiz. Ellos iban a donde los mandaban y ya. Por supuesto, nunca pensaron que fueran a ser enviados a las Américas. Pero cuando se estaban haciendo los preparativos finales en septiembre de 1819, se filtró el destino final. Y los soldados estaban consternados y molestos. Habían oído hablar mucho del sangriento caos de las Américas, plagada de enfermedades. Sabían por sus hermanos que habían ido con Morillo lo que podían esperar. Nada bueno. Probablemente solo una muerte sombría. Y además, ¿iban a luchar para qué? Reconquistar América. Eso no significaba nada para ellos personalmente. Es decir, una cosa era sufrir y morir para expulsar a los franceses de su país, pero atravesar el Atlántico para matar a unos pueblerinos que igual probablemente están en el lado correcto de la historia, olvídate. Los hombres empezaron a hablar entre ellos y acordaron que no lo vamos a hacer y no nos pueden obligar. El líder de este incipiente motín era un coronel llamado Rafael del Riego, comandante de uno de los 10 batallones que componían la expedición. Riego era como todo el mundo un veterano de la guerra peninsular, pero era también un liberal acérrimo y siempre le había guardado rencor al rey por haber anulado la Constitución de 1812. La vuelta de Fernando VII había sido un desastre total en opinión de Riego, y había devuelto a España bajo el yugo de la represión ignorante y retrógrada. Riego miró a su alrededor y decidió que tal vez podría convencer a los 14.000 soldados descontentos de Cádiz para que dieran la espalda a la planeada invasión del Río de la Plata y en su lugar marcharan sobre Madrid. El 1 de enero de 1820, Riego y sus colegas organizaron una insurrección. Secuestraron al comandante de la expedición y se declararon defensores de la Constitución de 1812, exigiendo al rey que reconociera la monarquía constitucional. Y al principio Fernando se burló de estas exigencias y trató de ignorar el motín, diciendo que solo se trataba de unos soldados descontentos, que bueno, ya los vamos a mandar para el Atlántico. Por lo que no tenía sentido darles demasiada credibilidad. Excepto que el motín de Cádiz desencadenó una serie de motines similares en las guarniciones de toda España, y la población civil se mostró ominosamente simpatizante. Básicamente, los españoles habían estado dispuestos a conceder a Fernando el beneficio de la duda en 1814, pero una vez concedido este beneficio, el rey Fernando lo había escupido, y ahora todos estaban dispuestos a darle una segunda oportunidad al modelo de monarquía constitucional. Así, durante enero y febrero de 1820, la revuelta motinada se extendió, y pronto le estaban tocando la puerta al rey en Madrid. Fernando intentó hacerse loco lo más que pudo, creyendo que si aguantaba lo suficiente el problema se iría solo. Pero en marzo la soga se había atado alrededor de su cuello, y ahora se estaba apretando, incluso si el rey no se daba cuenta todavía. Finalmente, el 6 de marzo, el rey y sus ministros decidieron que podrían ganar algo de tiempo convocando oficialmente a las cortes, que habían estado evitando durante bastante tiempo. Pero eso solo les permitió ganar unos días. El 9 de marzo de 1820,
en medio de la agitación popular que consumía Madrid, el rey se vio obligado a salir al balcón del Palacio Real y anunció a la multitud que sí, que aceptaba la Constitución de 1812. Los 6 años de absolutismo borbónico restaurado habían muerto, y se acercaba el comienzo de una nueva era liberal. Ahora, lo que esto significó para las guerras de la independencia hispanoamericanas es que la expedición que se suponía iba a invadir el Río de la Plata nunca zarpó, y en lugar de tener un enorme ejército llegando a Buenos Aires, el Río de la Plata estaría a salvo, y José de San Martín no tendría que interrumpir su avance a Perú para volver y rescatarlos. Debido a que este ejército nunca apareció, los realistas en América iban a tener que arreglárselas con lo que tenían a mano, y eso nunca iba a ser suficiente, especialmente para evitar la independencia. Así que la victoria es más o menos inevitable de aquí en adelante. Ahora, probablemente Hispanoamérica terminaría independizándose, incluso si a los realistas les hubiera llegado los 14.000 nuevos soldados, porque ya se había hecho una inevitabilidad. Porque es que eventualmente no iba a valer la pena ni los hombres ni los recursos para tratar de mantener a todo un continente en esclavitud contra su voluntad. Ese era el punto de Pizarro. Así que probablemente los españoles eventualmente decidirían dejar de enviar ejércitos a través del Atlántico. Pero en lugar de que eso ocurra en el futuro, no está ocurriendo ahora mismo. En Venezuela, y todavía esperando su asignación de refuerzos, el general Morillo no recibió noticias de que todo este malestar en Cádiz era realmente un problema serio, hasta mayo de 1820, cuando le llegó la sorprendente noticia de la capitulación del rey y la aceptación de la Constitución de 1812. Y, por cierto, no va a recibir ningún refuerzo. Ya se pueden imaginar hasta qué punto se hundió Morillo en su silla cuando leyó todo esto. Lo mejor fue que sus nuevas órdenes eran difundir las buenas noticias a los americanos, de que ahora eran todos ciudadanos iguales en un reino liberal, y que podían deponer las armas y volver a ser súbditos felices y productivos de la corona española. Morillo explotó ante la ignorancia idiota de esa orden. Nadie en España tenía obviamente la menor idea de lo que estaba pasando aquí. Esta gente no iba a aceptar que iban a volver a ser súbditos de la corona. No ahora, no después de todo esto. Era el fin, y Morillo lo sabía. El general Morillo se guardó la información todo el tiempo que pudo. Pero en junio ya estaba atascado, porque no podía mantenerla en secreto para siempre. Justo cuando estaba a punto de anunciar a Caracas lo que había sucedido en España, los espías de Bolívar interceptaron una carta del rey a Morillo en la que se explicaba todo. Y si Morillo estaba cabizbajo al enterarse de la noticia, se pueden imaginar lo contento que se puso Bolívar al leerla. Lo único que quedaba en toda la Gran Colombia entre Bolívar y la independencia eran 7.000 españoles aferrados a la costa, sin esperanza de refuerzos. Le ganas a esos tipos, solo a esos tipos, y ya, más nada. Y una vez que se corrió la voz, el general Morillo no hizo nada para fingir lo contrario. El 6 de julio de 1820, llegaron mensajeros al cuartel general de Bolívar en Cúcuta, con la petición de una cumbre con Morillo para discutir un alto al fuego. Fueron necesarios meses de negociaciones para organizar esta cumbre, ya que ambas partes eran muy cautelosas sobre las intenciones del otro. Pero finalmente acordaron reunirse en la ciudad de Trujillo a finales de noviembre. Y el 21 de noviembre de 1820, representantes de ambas partes se reunieron y acordaron formalmente un alto al fuego que duraría 6 meses. Los realistas reconocerían a Bolívar como presidente de esa cosa llamada República de Colombia, y se concretaron los detalles del cese de hostilidades y las condiciones del intercambio de prisioneros. Una vez ultimados los detalles, por fin llegó el momento de que los dos comandantes se encontraran cara a cara por primera vez.
El 27 de noviembre de 1820, en la pequeña aldea de Santa Ana, los dos generales se vieron por fin las caras. Morillo llegó primero, engalanado con su mejor uniforme y acompañado de 50 espléndidos soldados de caballería. Luego vio llegar a la pequeña comitiva de Bolívar, compuesta por solo 15 hombres. Y Morillo se alarmó cuando le señalaron a Bolívar, porque este iba montado en un burro y vestía el uniforme de un soldado raso. No queriendo ser superado en caballerosidad, Morillo ordenó partir a la mayor parte de su caballería y luego se desmontó para saludar a Bolívar. Y allí, a la vera del camino, los dos hombres se abrazaron. Luego ambas partes se retiraron a una pequeña casa para compartir un almuerzo de celebración que incluyó múltiples brindis mutuos como soldados profesionales que eran, por el valor y heroicidad de cada uno. Y en medio de todo esto, y probablemente bastante ebrios ya todos, acordaron construir una gran pirámide en el lugar del camino donde los dos generales se habían abrazado, la cual marcaría siempre la paz. Y salieron. Encontraron una gran piedra y la dejaron caer para marcar el lugar donde había que poner los cimientos. Los brindis y las copas continuaron hasta la noche. Y así finalmente, en vez de ir cada uno por su lado, Morillo y Bolívar colgaron cada uno una hamaca en la misma habitación y durmieron esa noche uno al lado del otro. Por la mañana despertaron, volvieron a la gran piedra que habían dejado a un lado de la carretera, probablemente ya con bastante resaca, y se abrazaron de nuevo, para luego partir cada uno por su lado y no volver a encontrarse nunca más. Si el mundo fuera un lugar mejor, eso habría sido todo. La lucha y la matanza habrían terminado allí, en Santa Ana. Pero desgraciadamente el mundo no es un lugar mejor, y cuando volvamos a nuestra historia, tristemente resultará que el armisticio ni siquiera duraría los 6 meses prescritos. El camino a la independencia nunca iba a lograrse hablando. Y si los americanos querían ser libres, iban a tener que decidir la cuestión en el campo de batalla, lo cual llevaría a ambos bandos a enfrentarse en la culminante batalla de Carabobo.